Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Una lucha interna llevó a una tormenta en la cadena de mando del ejército y en el poder de Israel. Quizás no es nueva una situación de este tipo, pero sí es nuevo el camino que sigue David, que pudiendo haber optado por la traición en la oscuridad, decide enfrentar cara a cara al rey, al cual cuestiona y de quien se siente enemigo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo ordinario. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
que con amor gobiernas los cielos y la tierra. Escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. Saúl reunió a 3,000 hombres seleccionados entre todo Israel y partió en busca de David y sus hombres hacia las peñas de las cabras salvajes. Al llegar a los corrales de ovejas que están junto al camino donde había una cueva, Saúl entró a hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Ellos le dijeron: Este es el día en que el Señor te dice: Yo pongo a tu enemigo en tus manos. Tú lo tratarás como mejor te parezca. Entonces David se levantó y cortó sigilosamente el borde del manto de Saúl. Pero después le remordió la conciencia por haber cortado el borde del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras, David retuvo a sus hombres y no dejó que se abalanzaran sobre Saúl. Así, Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Después de esto, David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: Mi señor el rey. Saúl miró hacia atrás y David, inclinándose con el rostro en tierra, se postró y le dijo: ¿Por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Mira, Padre mío, sí, mira en mi mano el borde de tu manto. Si yo corté el borde de tu manto y no te maté, tienes que comprender que no hay en mí ni perfidia ni rebeldía, que no he pecado contra ti. Tú eres el que me acechas para quitarme la vida. Que el Señor juzgue entre tú y yo, y que el que me vengue de ti. Pero mi mano no alzará contra ti. La maldad engendra maldad, dice el viejo refrán. Pero yo no alzaré mi mano contra ti. ¿Detrás de quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién estás persiguiendo? A un perro muerto, a una pulga. Que el Señor sea el árbitro y juzgue entre tú y yo. Que Él examine y defienda mi causa y me haga justicia, librándome de tu mano. Cuando David terminó de dirigir estas palabras a Saúl, éste exclamó: ¿No es esa tu voz, hijo mío David? Y prorrumpió en sollozos. Luego dijo a David: La justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal. Hoy
Sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. Cuando alguien encuentra a su enemigo, ¿lo deja seguir su camino tranquilamente? Que el Señor te recompense por el bien que me has hecho hoy. Ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas hasta que pase la desgracia. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Invocaré a Dios el Altísimo, al Dios que lo hace todo por mí. Él me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan. Que Dios envíe su amor y su fidelidad. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo, y tu fidelidad hasta las nubes. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad. Aleluya, ale, aleluya, 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 aleluya, ale, aleluya. Aleluya, ale, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que él quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a 12, a los que les dio el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los 12 Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí ya nos encontramos a un Jesús que de a poquito ya está formando su comunidad. Primera partecita fue un Jesús que sanaba, que curaba, ya no es un sumario, ese sumario quiere decir una síntesis. Pero Anike belluse por cuestión mágica. Anike un baebe ina la PNP ya. PNP ya, pero ya, pero PNP y pona que este es un compromiso. Compromiso la yerurea. Entonces la gente le va siguiendo, va mirando. Aquí viene todo un gentío, porque siempre están las dos tendencias, de aquellos que se comprometen y aquellos que simplemente como cristianos quieren ir por la magia. Ojo, yo al esteo, vea mano santa, vea fulano. Oye, fulana, vea de ti tal cosa, tío. Vea de ti prevero, vea de ti pea, vea de ti brujo, vea pecha, ojo. Oye, por acá la gente me va a ver,
Oye, por acá, magia rabecueri. Queridos amigos, perdemos el tiempo y perdemos nuestra propia dignidad como hijos de Dios. Perdemos, queridos amigos. Uber entonces ya mañana pona, ya guapu, ya calcula, ya gendube, ya de yara, ya de ina. Si es que verdaderamente somos cristianos y queremos vivir como cristianos. Pues entonces ya me llega tú. Hagan de yara, viene ya la segunda parte. Oyupi, ojoñen, boebe, de ya no debe. Y ahora entendemos por qué Jesús sube ahí a la montaña. La montaña pues siempre representa y simboliza el lugar de los dioses. El Olympus, ¿verdad? La pela Oyupía lleva veñan de Yara. Quiere decir que entra en una relación profundísima con Dios antes de dar un paso muy importante. Porque dice que Él primero llama a su lado a los que Él quiso. Vamos a ver una característica importante la Yaicuana. Ñandene no era ñan de Yara. Ñandene no era porque hoy vota. El añade no ya la ñandé cristiano amo, quiere decir que el añade no iba a cuesina para ser cristiano. Es el interés del Señor. Así que tenemos que comenzar a pensar y tenemos que comenzar a ver por qué me ha llamado a mí. Con qué intención el Señor me llamó a mí. Y entonces viene la segunda partecita que es ellos fueron hacia Él. Es decir, necesitamos dar una respuesta al Señor. O le vamos a dar una respuesta verdadera, profunda, donde ya es así, Señor, ape ayushe, porque en deshere noy, ape amoin baite. A disposición tuya, Señor, lo que tú mismo me has regalado. Y entonces de esta manera, una vez que el Señor nos llama, dice que instituye a 12. Ya sabemos que el número 12 quiere decir la universalidad, quiere decir que entre obetea ajena, ave ñañe genoi peñan de yarare. De yañan de noina. Así es que tenemos que estar atentos. El número 12 quiere decir la universalidad. Y les da a cada uno un nombre. Pero este nombre, queridos amigos, que le va dando a cada uno, son los que ya están como discípulos. Primero hay un discipulado, pero con ya y fuera apóstoles. La diferencia es, el discípulo pues, es el que comienza a mirar, esa vaca, no atendeba, y coago, a ver, la discípulo. Tiene que aprender, tiene que ir dejándose impregnar por las nuevas enseñanzas y conocer cuál es la buena noticia. Pero pere guatarirema llevaré y cuarire, hoy guayna. Porque automatan del examen, de ella plaza, buen estudiante, de ayuda llegó a ver. Quiere decir que a los 12 que él elige, quiere decir que son buenos estudiantes, quiere decir que son personas que mostraban gran interés en la evangelización. Pero también fíjense que aquí aparece Judas Iscariote, entonces podemos decir, esa guapio pea. No hay ningún problema. Judas Iscariote quiere decir que era una persona buena, incluso era luego el encargado del dinero del grupo. Con la función pea. Pero ¿qué pasa, queridos amigos? Esto nos quiere decir que también estaba Judas Iscariote, que fue llamado por el Señor. Pero hay que ver después cómo nosotros somos perseverantes y cuál es la verdadera respuesta que nosotros ante este llamado del Señor le daremos a Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que extienda la invitación del Señor a los hombres, para formar parte de su gran familia por medio del bautismo, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan en la confianza puesta en el Señor, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que seamos abiertos y dispuestos a recibir a quienes se acercan a la Iglesia, oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte.
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el trigo de los campos bajo el signo de la cruz se transforman nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestra paz. Estos dones son el signo del esfuerzo y la unidad que los hombres realizamos en el campo y la ciudad. Es tu pueblo que te ofrece con los dones del altar la naturaleza entera, anhelando libertad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Cordero de que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, alimentados del mismo pan del cielo, permanezcamos siempre unidos por el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar.